Eduardo, usted es de aquí de Montemayor, ¿no? Sí, señor, sí. Y lo conoce muy bien, ¿no? Voy, he nacido aquí. ¿De qué vive este pueblo? Pues este pueblo mayormente vive de la industria banastera, La banastera, la ¿no? artesanía. O sea, los banasteros son los que utilizan la madera de castaño para hacer canastas, Sí, banastas. señor, sí, la banasta y cesto que llaman aquí, Sí, 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 pues es lo más principal que hacen aquí en el pueblo. exactamente. ¿Y hay muchos banasteros? Muchísimos, aquí casi el 75% son banasteros. Sí. O sea que la base principal está en la artesanía. En la este pueblo. artesanía, sí, señor. Quizás sea de los pocos pueblos donde la base económica esté en la artesanía, ¿no? Pues aquí la base principal de la economía del pueblo de Montemayor Mm. es la artesanía de los cestos. Y digamos una artesanía todavía útil. Pues sí, sigue siendo útil porque aquí no dejan de trabajar. ¿Para qué se utilizan las banastas normalmente? Pues seguramente aquí lo que suelen venderla pues es para la uva, para la manzana Sí, y en fin, para la recogida también incluso del lúpulo lo suelen llevar. sí, sí, sí. Porque hacen unos cestos bastante grandes Ujú. que lo utilizan también para el lúpulo. Como ¿cuánta riqueza da la banasta a este pueblo cada año? Pues aquí la riqueza es bastante considerable porque el pueblo vive casi de la banasta, de la industria de la banasta. Luego después la agricultura ya casi no se trabaja debido a que la gente ha inmigrado. Entonces, aquí en este pueblo emigra poca gente, podemos decir. Pues aquí del pueblo ha emigrado mucha gente, aunque vienen luego después, pero yo no sé si es que se cansan de trabajar en los cestos, porque claro, tienen que echar muchas horas al día. Sí. Esto es costoso. Y claro, pues fuera a lo mejor lo que ganan aquí en la banasta, lo ganan a lo mejor en 8 horas. Y aquí tienen que echar 12 o 14. 12 o 14. Que es lo que vienen trabajando. Eloy, ¿y el banastero en realidad quién es? Bueno, pues el banastero es una persona, como otra cualquiera, que se dedica a una profesión distinta, por ejemplo, desde luego a la del campo. Sí. Una vez que aquí el campo no tiene vida, pues nosotros seguimos este procedimiento. O sea que la agricultura aquí en Montemayor del Río no funciona como puede funcionar, por ejemplo, la cosa forestal de la madera y eso, ¿no? Pues sí, efectivamente. Aquí lo peor que tenemos es que dependemos, como en todas partes, del intermediario. Y claro, llegamos a una situación como esta, en la cual no nos cogen los cestos que hacemos, el envase, y nos tenemos que dedicar, pues, a hacer las cosas del campo, aunque sean menos rentables, menos productivas. Sí. Claro, todo cuanto tenemos. O sea, tú trabajas de banastero y entonces trabajas también en el campo, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Y qué tienes sembrado ahora mismo? Bueno, ahora no tenemos sembrado nada porque no es la época. No es la época. Ahora únicamente, ¿Pero qué dan tus tierras? bueno, pues mis tierras dan patatas, judías, y la mayor parte de los terrenos hoy ya se están poniendo de chopo. De chopo. Sí, Para vender madera para muebles, ¿no? efectivamente. Entonces, Eloy, ¿y si nos centramos un poquito en la cosa de la banasta? O sea, esto es madera hasta caliente, ¿eh? Sí.
claro, está ahí. Y se maneja muy bien y se abre muy bien. Esto es Sí. madera de castaño. Esto es madera de castaño. El castaño lo traéis, lo metéis al horno, ¿no? Sí, Y ya empezáis a sacarle tiras, ¿no? sí, sí. Hay que calentarlo en el horno Mm. porque el palo sin calentar de por sí es bronco Sí, y quiebra por donde quiere. sí, sí. Ahora, una vez que se calienta, Sí, ya entonces es la persona la que domina. para que domina la Hace madera. todo cuanto quiere de ella. ¿Verdad? Sí, sí. Esta hora ya se hace lo que se quiere. Se van sacando tiras y tiras y Se van tiras. sacando tiras hasta, El hasta mínimo- que se saca ya lo más fino que se puede. Lo más fino, el mínimo, ¿cuál es? El grosor mínimo de la... Bueno, pues no se sabe. Hay palos que hay que dejarlos gruesos porque salen mal y otros que salen bien, pues todo lo que se le puede sacar Sí, sí, sí. para sacarle un rendimiento. Empezamos en el horno, tenemos que van haciendo tiras. A esta Sí. acción, ¿cómo le llamáis? Esto lo llamamos ender. Ender, Sí, o sea, de hendir. hendir, efectivamente. Y a continuación de esto, Bueno. ¿qué es lo que hacéis con la tira? A continuación, en un burro que tenemos, Sí, pues se afina un poco, se le Sí. saca toda la astilla que tiene todavía más para que quede liso. liso completamente. Efectivamente. Porque esto ahora mismo tiene sus arruguitas y Sí, sus sí, nuditos, sí, ¿no? sí, sí. Y después del burro, Luego llegamos a la parte que llamamos nosotros fundado. el fundado. El fundarlo, hacerle el hondón Sí, del cesto. que lo ponéis sobre una tabla y, Sobre una tabla. y lo vais trenzando, ¿no? Esto es. Es así, ¿no? Sí, sí, así. Yo no es que lo sepa porque sepa las cosas, sino porque me lo habéis contado De acuerdo. también en conversaciones que hemos tenido. Así, sí. O sea, Estas son las tiras. Sí. ¿Este es el mínimo grosor ya que le dais? Bueno, esta sí, porque la del hondón siempre tiene que ir más fuerte Ujú, que la del tejido. ujú. La del tejido siempre es más endeble. Y después del hondón, Después del hondón ya se coge el cesto ujú, y se empieza a tejerlo. ujú, A tejerle en redondo, y a levantarlo, ¿no? a levantarlo, Ujú, hasta que se llega al momento de ponerle el aro. ujú. Luego se le pone el aro, se cose, el cosido de arriba es el que sujeta la armadura, Sí. y una vez ya rematado esto, pues está todo hecho. Y luego se intenta vender. Efectivamente, luego aquí se le vende pues a estos compradores que tenemos en el pueblo. Luego ellos ya lo mandan directamente a los puntos donde tienen origen. ¿A cómo vendéis, por ejemplo, una pieza, un cesto hecho Bueno, depende del tamaño y eso, ¿no? depende del tamaño, lo primero. Sí. Aquí tenemos, por ejemplo, el tamaño del 1 al 8. Mm. Más o menos es lo que se hace. Digamos que el 8 es el que se utiliza para la uva y todo eso. No, No. el 8 es un envase muy grande, además ese solamente vale, pues, para cosas de poco peso, bien digamos, para fábrica de envase, Sí. de botes o cosas estas vacías, ¿no? Sí, sí, sí. El cesto de la vendimia suele ser el número 2. El número 2, el de la vendimia, ¿no? Sí. ¿Y a qué precio sale de las manos del banastero? Bueno, pues el precio es asequible. Aquí de las manos, por ejemplo, nuestras puede salir sobre 80 pesetas, 85 la unidad. La unidad, ¿no? Sí. Y luego en mercado por ahí, ¿cómo funciona eso? Bueno, pues el mercado he dado que todo lo que pasa, tanto por manos de intermediarios, claro, aquí no los compran a nosotros uno, a estos señores se los tienen que comprar otros, es decir, cuando llega a manos del consumidor probablemente haya pasado por 4 o 5 manos, como ocurre en todo. ¿Y cuánto suele valer? Pues no le podría decir con exactitud, pero seguramente si de nuestras manos salen a 80 pesetas, como dado, cuando llegue a la mano del consumidor debe de valer muy cerca de las 200, Las 200, ¿no? por supuesto. ¿Y ese cesto de 80 pesetas, qué tiempo inviertes tú en hacerlo? Bueno, invertir se invierte bastante, porque todo esto requiere costosidad. Por ejemplo, el palo que usted está viendo en DER Sí. sale bien, pero también hay que ponerse en que otros salen muy mal, ¿no? Sí. Los palos... Sí, dime. Por lo tanto, se pueden hacer, pues, 5 o 6 cestos, que hagamos una comparanza, Sí. Al día. al día. Al día. Sí. ¿Y los palos que cortáis en el monte, ese bosque de palos, es en alquiler, es compra de palo o es propiedad? Bueno, unas son propiedades y otras son compras de palos que se hacen. Eso. Aquí la mayoría suele tener su trocito. Ujú, Claro, como es bien, digamos, de lo que se vive, ujú. entonces se está custodiando todo el año, Sí. preparándolo lo mejor posible, para que se pueda sacar, pues, una utilidad, una rentabilidad buena. ¿Y se saca, Eloy, se saca o no? Bueno, ¿Se puede vivir de esto o no?
Pues Ya me has dicho que tienes que ayudarte con el campo, pero sí, el banastero que no tiene campo. se vive, todo es vivir. Unas cosas es vivir y otras sobrevivir. En este caso sobrevivimos. Ya. Pero claro, ¿qué le vamos a hacer? El que más y el que menos procura desde luego emigrar a otro sitio. Ya. Pero siempre alguno tiene que quedar en los pueblos. El que más y el que menos siempre es el más joven, ¿no? El más nuevo. Sí, de los jóvenes, la juventud, por supuesto. Suele ser más despierto. Pues no sé, qué decirle, tal vez. El que se da cuenta de que el oficio no puede tener un futuro, ¿cómo es eso? No sé, bueno, ya sabes que en este mundo siempre ha ocurrido lo mismo. Si vemos a uno que se desenvuelve en la vida, por ejemplo, con bastante amplitud queremos tener todas las mismas solturas. Entonces, lo que ocurre, Sí. el salir fuera, el crearse una posición mejor, por ejemplo, tener su casa mejor que los demás, si pueden en tal caso tener el coche, tener, en fin, adquirir una cosa que de luego en parte pues la veo bien. Que con el oficio de banastero no se adquirirían, ¿no? Hombre, pues no, desde luego. La máquina ha venido a sustituir mucha mano de obra aquí, ¿no? Bueno, pues en parte sí, ha venido a sustituir bastante. Pero yo creo, además todo el que gaste en base puede verlo, no porque yo lo diga, que como lo manual pues no hay. Se hace menos, pero siempre es mejor, O sea, lo ha hecho a mano. efectivamente. ¿Y eso cómo me lo explicas? Bueno, pues esto se van doblando las tiras, haciéndole un trenzado. Se empieza siempre por el non, que se llama la vergancha que se parte al centro, que es por donde se empieza también a tejer. Esto se llama coger el cesto, cogerle de orillo, decimos nosotros.
Bueno, esto es un palo de castaño, más pequeño que el anterior, el cual se hendió, que se suele hacer lo mismo. Se mete en el horno, se calienta en debidas condiciones para después domarlo. Si no, partiría también. Ahora le sacamos un trozo. Y ahora vamos a clavarle. Aquí le hacemos el asiento. A este otro extremo le hacemos lo mismo. Y ahora le damos la medida, el número 2 en este caso. Ahora le clavamos. Esto es. Ahora vamos a pasar a meterle, a doblarle las puntas para que no se salga el aro. Se van poniendo cada una de su parte para que se vaya nivelando al mismo tiempo el aro.